¿Alguna vez has oído hablar de los hijos de Ismael? Aunque a menudo se olvidan en la historia bíblica, pertenecen a un poderoso linaje cuya herencia ha dado forma a tribus, reinos e historias durante generaciones. La historia de Ismael, el primer hijo de Abraham, está llena de desafíos, promesas y giros. Expulsado al desierto con su madre, Ismael parecía destinado al olvido. Pero Dios tenía otros planes. ¿Quiénes fueron estos hijos de Ismael, que se convirtieron en príncipes de grandes naciones y dejaron un legado que se recuerda hasta el día de hoy? Esta no es solo una historia de supervivencia, sino de cómo las promesas divinas pueden cumplirse de maneras sorprendentes, incluso en los lugares más desafiantes. Si te gusta nuestro contenido, dale me gusta a este video y suscríbete al canal, para no perderte ninguna historia increíble. La historia de los hijos de Ismael comienza con el mismo Ismael, hijo de Abraham y Agar, la sierva egipcia de Sara. Cuando la promesa de Dios a Abraham parecía lejana, Sara, en un gesto de desesperación, le entregó a su sierva egipcia, Agar, a Abraham, para que pudiera tener un hijo con ella. Y así, entre la duda y el silencio de Dios, nació Ismael, un niño fuerte y sano, el primer hijo de Abraham. No era el hijo prometido por Dios, sino el hijo que Sara y Abraham tenían en ese momento. Abraham lo amaba, lo veía como heredero de todo lo que poseía, creyendo que, tal vez, el plan de Dios era ese. Sin embargo, lo que parecía ser la solución a los años de espera fue solo el comienzo de otra historia. Sara, al ver crecer a Ismael, no pudo ocultar su malestar. Lo que antes parecía una solución práctica ahora se convirtió en una carga. Había celos. Había tensión y el aire se hacía cada vez más pesado dentro de la tienda de Abraham. Y cuando Sara dio a luz a Isaac, el verdadero hijo de la promesa de Dios, la vida de Ismael y su madre cambiaría drásticamente. ¿Qué sería del joven Ismael, ahora que finalmente había nacido el hijo prometido? La atmósfera dentro de la casa de Abraham nunca volvió a ser la misma. Sara, ahora madre de Isaac, no podía ocultar la desconfianza que la invadía cada vez que sus ojos se volvían hacia Ismael. Cada vez que lo veía, algo en su corazón se agitaba, una mezcla de celos e inquietud que solo crecía con el tiempo. Él ya era un hombre joven, fuerte y valiente, mientras que Isaac todavía era un niño frágil. Cada risa, cada broma que hacía Ismael parecía molestar más a Sara, hasta el día en que sucedió lo inevitable. Ismael, como un hermano mayor, jugaba con Isaac, tal vez un poco rudo a los ojos de Sara. Pero en ese momento algo cambió dentro de ella. Los celos previamente ocultos se convirtieron en una decisión que rompería el corazón de Abraham. Ella fue firme. Este muchacho no heredará con mi hijo. Necesita irse. Esas palabras resonaron en el corazón de Abraham como un trueno lejano. ¿Enviar lejos a tu propio hijo? ¿Cómo pudo tomar tal decisión? Pero la voz de Sara era firme, y esta vez Dios también le habló, diciéndole que obedeciera a su esposa, porque él cuidaría de Ismael. Abraham, con el corazón apesadumbrado, empaquetó algunas provisiones y, con lágrimas en los ojos, se las dio a Agar y a su hijo. Pronto, Agar e Ismael estaban solos, vagando sin rumbo por el desierto. El calor implacable del sol les quemaba el rostro, y la poca agua que les había dado Abraham empezó a escasear. El desierto, cruel y silencioso, parecía un presagio de lo que estaba por venir. En medio del desierto, cuando todo parecía perdido, Agar ya no pudo soportar el dolor de ver morir a su hijo. Lo colocó a distancia, debajo de un arbusto, y se alejó. Sentada, sollozando, cerró los ojos y oró en silencio. La desesperación estaba escrita en cada lágrima. ¿Qué podría hacer aparte de esperar el final? Pero fue en ese preciso momento, cuando la esperanza parecía haberse evaporado en el calor sofocante del desierto, cuando sucedió lo inesperado. Una voz suave pero firme resonó en medio del silencio opresivo. «No temas». Era la voz de un ángel, resonando como una brisa fresca sobre Agar. Dios escuchó el llanto del niño y vio el sufrimiento de su madre. La promesa que se le había hecho a Abraham seguía en pie. Ismael no estaba destinado a morir allí.
perdido en el desierto. Le esperaba un gran futuro. Y entonces, como si ese soplo divino le abriera los ojos, Agar vio un manantial de agua, escondido en las sombras del desierto. Corrió hacia allí, con manos temblorosas, ofreciendo a su hijo el agua que le devolvería las fuerzas. El desierto, que antes les había parecido un enemigo cruel, ahora les daba vida. El futuro que parecía tan incierto empezó a cambiar en ese momento. Ismael, revitalizado, se levantó. Ese lugar, que casi los consume, ahora sería testigo de la fuerza que desarrollaría a partir de ahora. Porque en el desierto, Ismael no solo sobrevivió, sino que se transformó. Y en ese vasto mar de arena y soledad, comenzó a recorrer su propio camino. Ismael creció en el desierto, donde el calor abrasador y los vientos despiadados moldearon no solo su cuerpo, sino también su espíritu. Cada día traían nuevos desafíos y cada noche, bajo el vasto cielo estrellado, el joven se hacía más fuerte. Allí, en ese ambiente árido y despiadado, aprendió a ser resiliente. El que una vez fue simplemente el hijo rechazado de Abraham ahora se convirtió en un verdadero sobreviviente. El desierto ya no era un lugar de desolación, sino su escuela de vida. Con el paso de los años, Ismael dominó el arte del tiro con arco. Se convirtió en un hábil arquero y sus flechas volaban con una precisión mortal. Cada disparo al vacío del desierto parecía reflejar su propia trayectoria, precisa e inevitable. El arco era más que un simple arma, fue una extensión de su voluntad de sobrevivir y prosperar. Con cada movimiento, exudaba la fuerza de alguien que ha conocido la sed, el peligro y el abandono, y venció. Y así, el desierto, que alguna vez pareció ser su fin, se convirtió en el lugar donde se formó su identidad. Cada día que pasaba, Ismael se alejaba más del niño que casi muere bajo un arbusto y se acercaba al hombre que lideraría una gran nación. Porque Dios, que prometió a Abraham una gran descendencia para Ismael, no ha olvidado sus palabras. Ismael, el arquero, estaba destinado a algo mucho más grande que simplemente sobrevivir. Mientras Ismael vagaba por el desierto, una promesa divina se cernía sobre él, tan vasta como el horizonte que veía cada amanecer. Dios no se había olvidado del hijo de Abraham, e incluso en el silencio del desierto, el destino de Ismael empezó a revelarse. Un día, al recordar las palabras que había oído, algo quedó claro. No solo estaba destinado a sobrevivir, sino a convertirse en padre de 12 príncipes. Doche no sería solo un hombre, sino el patriarca de una gran nación. Cada flecha que disparó parecía trazar el camino de estos futuros líderes. Los días pasados en el desierto lo prepararon, no solo para luchar, sino también para liderar. Ser padre de príncipes significaba más que engendrar hijos. Significaba enseñar, guiar y forjar guerreros, tal como el desierto lo había forjado a él. Los vientos despiadados y el calor abrasador serían los mismos que daría forma a sus descendientes. Pero, ¿quiénes eran estos 12 príncipes? ¿Qué naciones surgiría de Ismael? Sabía que el desierto, vasto e inhóspito, sería el escenario del surgimiento de estas nuevas tribus, y que cada una llevaría en la sangre la fuerza de quienes un día vencieron el abandono y la muerte segura. La vida que Dios le había prometido a Ismael apenas comenzaba, y el desierto que parecía vacío pronto estaría lleno de vida, lleno de guerreros y líderes, hijos de Ismael. Ismael tuvo sus 12 hijos con una mujer egipcia, cuyo nombre no se menciona en las Escrituras. Sus hijos, que se convirtieron en príncipes de las tribus que poblaron las regiones desérticas del Medio Oriente, fueron Nebaiot, Sider, Adbeel, Misam, Misma, Duma, Masá, Hadad, Tema, Getur, Napis y Kedema. Cada uno de ellos fundó una tribu, consolidando la promesa de Dios de que Ismael sería el padre de una gran nación. Estas tribus formaron la base de muchos pueblos árabes, que se extendieron por vastas regiones, con énfasis en su influencia en el comercio y la cultura de la época. Con el paso de los años, Ismael vio crecer a sus hijos, fuertes y resilientes como él, moldeados por la dureza del desierto y la promesa que llevaban en la sangre. Se extendieron por la vasta tierra árida,
estableciendo tribus y territorios que se extendían como dunas bajo el sol. Los hijos de Ismael se convirtieron en nómadas, vivían en tiendas de campaña, se movían según los guiaba el desierto, siempre atentos a las señales del cielo y a los matices de la arena. Sin embargo, comenzó a surgir una pregunta: ¿cuál sería la verdadera identidad de estos descendientes de Abraham? A pesar de su innegable conexión con el patriarca, estaban alejados de los hijos de Isaac, su medio hermano, heredero de la promesa divina original. Por mucho que la sangre de Abraham fluyera por sus venas, sus destinos parecían seguir caminos paralelos, sin cruzarse nunca, pero siempre muy próximos. Eran, en cierto modo, hijos del mismo Padre, pero separados por los caminos que trazó la vida. Los hijos de Ismael, conocidos por su libertad y autonomía, estaban destinados a dejar su huella en el mundo. Como líderes nómadas, controlaban las rutas comerciales y el desierto, conectando civilizaciones y reinos. La promesa de una gran descendencia comenzó a cumplirse. En uno de estos días de comercio, cuando las caravanas de los ismaelitas atravesaban el desierto cargando especias, perfumes y mercancías, se desarrolló una historia inesperada. Los hijos de Ismael, con su habilidad innata para comerciar, siguieron las rutas antiguas, conectando las tierras de Canaán con Egipto y más allá. Fue durante uno de estos viajes que se encontraron, al costado de una carretera, con un grupo de hombres armados. Eran los hermanos de José, el joven hijo de Jacob, nieto de Isaac, a quien habían arrojado a un pozo por envidia y celos. Sin conocer la verdadera identidad del niño, los ismaelitas lo compraron por unas pocas monedas de plata, como mercancía. José, aterrorizado y traicionado por sus propios hermanos, se encontró en manos de mercaderes descendientes de Ismael, aquellos cuyos antepasados, en cierto modo, también estaban alejados de la familia de Abraham. La ironía de la situación era innegable. Los hijos de Ismael, distantes y aparentemente ajenos a los dramas de la familia de Abraham, ahora regresó piezas centrales de la historia que estaba por venir. José, vendido como esclavo, sería llevado por los ismaelitas a Egipto, donde su destino cambiaría no solo su vida, sino también el futuro de toda la nación de Israel. Los descendientes de Ismael, en ese breve momento, unieron los dos linajes, llevando al que un día se convertiría en el salvador de su pueblo en tiempos de hambruna. Los ismaelitas, con sus caravanas que atravesaban el desierto, no eran solo comerciantes de bienes materiales. Llevaron consigo historias, culturas e influencias de todas las regiones por las que pasaron. Sus pasos dejaron huellas invisibles en las tierras que recorrieron, conectando no solo bienes, sino también pueblos e ideas. Los hijos de Ismael, con su estilo de vida nómada, se convirtieron en puentes vivos entre Oriente y Occidente, entre el desierto y las ciudades. Cada parada en un oasis era una oportunidad para compartir y adquirir conocimientos, hacer alianzas y establecer nuevas rutas comerciales. Si bien transportaban especias, oro y mirra, también llevaban consigo las tradiciones de sus antepasados. Dondequiera que fueron, los nómadas ismaelitas dejaron huellas de su cultura, una cultura moldeada por el desierto y la promesa de Dios. Eran conocidos por su capacidad de negociación, pero también por la forma en que conectaban civilizaciones distantes. De cada ciudad por la que pasaron, tomaron un pedazo del alma de ese lugar y dejaron un pedazo propio. El desierto, vasto e inhóspito, parecía hecho para los hijos de Ismael. Donde otros vieron desolación, ellos vieron oportunidad. Los vientos del desierto llevaron sus voces, sus historias y sus enseñanzas. Sus camellos llevaban más que mercancías. Eran los mensajeros de un mundo en constante transformación y los ismaelitas eran los conductores de este flujo invisible. Con el paso de los años, los ismaelitas se convirtieron en una presencia destacada, no solo en el comercio sino también en las tierras por las que pasaban sus caravanas. No solo fueron negociadores astutos, sino también portadores de una rica cultura, que influyó y absorbió las tradiciones de otras regiones. Dondequiera que se detuvieran, dejaron un rastro de conocimientos, historias y formas de vida que impresionado a todos los que los encontraron. Su ropa,
Sus modales e incluso su forma de hablar eran diferentes, creando un aire de misterio y respeto al mismo tiempo. Se caracterizaban por ser rápidos y eficaces, tanto en las negociaciones como en sus desplazamientos por el desierto. Hombres del viento, como muchos los llamaban. El comercio no era solo un negocio, era una forma de vida. Y en este constante intercambio de ideas, los ismaelitas influyeron y fueron influenciados. Pero a medida que su influencia creció, también comenzaron a surgir conflictos. Las tensiones con sus familiares, los descendientes de Isaac, ya estaban latentes. Por un lado, los hijos de Ismael, aventureros, nómadas y temerarios. Por el otro, los descendientes de Isaac, que prosperaron en la tierra prometida. ¿Qué pasaría cuando estas dos fuerzas, unidas por la sangre pero separadas por el destino, finalmente se encuentren inevitablemente? A medida que pasaron los años, las tribus descendientes de Ismael y los hijos de Isaac comenzaron a cruzarse cada vez con mayor frecuencia. El desierto, que alguna vez pareció separar a los dos pueblos, ahora parecía actuar como un puente invisible. Los ismaelitas, con su espíritu nómada, exploraron las fronteras de las tierras de sus parientes. Las tensiones que antes eran solo susurros pronto se convirtieron en realidades palpables. La sangre que corría por sus venas era la misma, pero sus caminos habían tomado direcciones opuestas desde el principio. Los descendientes de Ismael, con sus tribus orgullosas e independientes, vieron en los hijos de Isaac un pueblo estable, que prosperó en la tierra prometida, mientras ellos seguían vagando por el desierto. Pero, como las dunas siempre cambian, los encuentros entre estos dos pueblos comenzaron a oscilar entre rivalidad y alianza. A veces los ismaelitas y los israelitas el camino luchando codo a codo contra enemigos comunes, como si ese antiguo vínculo de sangre pudiera, por un instante, superar el abismo que el tiempo había creado entre ellos. Otras veces, las mismas alianzas desechó y los conflictos ellos regresaron apareciendo, como si el viento soplara desde otra dirección. Era inevitable que estos dos pueblos, aunque distintos, siguieran entrelazados, aunque a veces en lados opuestos. Pero con cada nuevo enfrentamiento, o con cada tregua, la historia compartida entre ellos se volvió más compleja. Había respeto, pero también resentimiento, ya que las promesas hechas a Abraham ahora se cumplían de maneras muy diferentes para cada uno de sus hijos. Sin embargo, la historia de los ismaelitas no se limitó solo a estos conflictos con Israel. Había algo más grande en juego, algo que trascendía las fronteras del desierto. Los hijos de Ismael, a lo largo de generaciones, no se limitaron al desierto ni a las rivalidades con sus primos lejanos. La promesa de Dios a Ismael de que sería padre de una gran nación no se desvaneció con el tiempo ni con los vientos despiadados del desierto. Las tribus ismaelitas crecieron y se extendieron por tierras vastas e inhóspitas, convirtiéndose en un pueblo fuerte, resistente e influyente. Sus raíces, que se remontaban a Abraham, eran profundas, y el desierto, que muchos consideraban un vacío árido, floreció con sus caravanas, su cultura y su determinación. Incluso con las tensiones entre ellos y los israelitas, había una sombra constante de la promesa que se cernía sobre Ismael y sus descendientes. Sabían que eran parte de algo más grande. Cada tribu, cada príncipe que surgió del linaje de Ismael, hizo eco de la promesa de Dios de que él también tendría una gran nación. Y así, sus descendientes prosperaron, dominando el comercio, navegando por las arenas del desierto como si fueran uno con la tierra. Pero la sombra de esa promesa también tenía su peso. ¿Qué vendría después? ¿Cuál fue el verdadero legado de los ismaelitas, más allá de su reputación como guerreros y comerciantes? Las voces antiguas, que hablaban de la promesa a Abraham, susurraban algo más profundo. El linaje de Ismael tuvo un papel duradero en la historia, un destino que aún no estaba completamente revelado. Con el paso de los siglos, los hijos de Ismael se esparcieron como las estrellas del cielo, tal como lo prometieron. Sus tribus prosperaron y sus historias resonaron en tierras lejanas. Se convirtieron en un pueblo marcado por la resiliencia, que navegaba por los misterios del desierto y, en muchos sentidos,
El desierto se había convertido en parte de ellos, un lugar de supervivencia y crecimiento, donde incluso los terrenos más duros podían sustentar la vida. Pero la herencia de Ismael no fue solo física, sino que también tenía un profundo peso espiritual. Sus descendientes no solo recordaron las caravanas que atravesaban el desierto o las tensiones con los israelitas, había un entendimiento de que eran parte de algo mucho más grande. Con cada amanecer sobre las dunas, con cada nueva generación de príncipes que surgía, resonaba la promesa de Dios. Había algo grande reservado para ellos, una herencia que trascendencia sus fronteras y sus conflictos. Los ismaelitas, independientes y fuertes como la arena que se movía bajo sus pies, tenían en el corazón la certeza de que su papel en el mundo no era completo. Las antiguas profecías aún susurraban, y el cielo, siempre vasto y silencioso, parecía guardar secretos que solo el tiempo revelaría. El futuro prometía un reencuentro, no solo con sus parientes lejanos, sino con un destino mayor que aguardaba a todos los descendientes de Abraham. La historia de Ismael y sus descendientes nos enseña valiosas lecciones sobre la fe, la perseverancia y el cuidado de Dios. Desde el principio, cuando Sara y Abraham decidieron tener un hijo a través de Agar, vemos el peligro de intentar apresurar los planes de Dios. Esta decisión trajo conflictos y sufrimiento, pero Dios nunca se olvidó de Ismael, demostrando que Él cumple sus promesas, incluso cuando los caminos parecen difíciles. Cuando Agar estaba en el desierto, a punto de perder a su hijo, Dios la ayudó. Nos recuerda que en los momentos más difíciles de la vida, Dios ve nuestro sufrimiento y nos proporciona exactamente lo que necesitamos, incluso cuando todo parece perdido. La fuente de agua que apareció simboliza la esperanza y la vida nueva, mostrando que el desierto, a pesar de ser duro, puede ser un lugar donde florece la fe. La relación entre Ismael e Isaac y sus descendientes resalta cómo los conflictos familiares pueden durar generaciones. Sin embargo, también nos enseña que Dios bendice a todos, incluso a aquellos que parecen estar en caminos diferentes. No se olvida de nadie. Ambos, Ismael en cuanto a Isaac, recibieron promesas y fueron bendecidos por Dios, aunque sus historias tomaron caminos diferentes. La gran lección de Ismael es que, incluso cuando la vida nos hace sentir rechazados o perdidos, Dios está presente, guiando y protegiendo. Él convierte nuestros momentos más difíciles en oportunidades de crecimiento, demostrando que, al final, su promesa siempre se cumple. Si te gustó la historia de los hijos de Ismael y quieres seguir siguiendo otras historias de fe y superación, no dejes de darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos lecciones más poderosas de la Biblia.